Yatensi, en el programa anterior estábamos viendo algunas historias bíblicas y la acción de Jesús en relación a personas endemoniadas. Usted nos hablaba de este término demonio desde dos perspectivas. ¿Puede aclararnos Sí. nuevamente? El término demonio viene del griego daimon o demon, porque la alfa o la iota se puede leer como E. Entonces, decía que el término demon en el griego tiene dos significados. Correcto. Claro que hicimos una explicación mucho más Sí. larga. Los que están por primera vez en el tema número 2, les invito a que revisen en el YouTube, en el canal de Yatensi Bonilla, sobre el tema de existen los demonios número 1, para que se conecten con el número 2. Te decía que hay dos significados. Demon puede significar una fuerza espiritual negativa, no tanto un ente sobrenatural, una personalidad, sino un mal carácter, un Así vicio, una enfermedad, porque también las enfermedades físicas los asociaban con una fuerza espiritual negativa. Pero también significa un poder o un personaje sobrenatural, una persona mala que está por encima de la naturaleza. Revisando Marcos capítulo 16, versículo 9, que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cómo se entiende aquí la palabra demonio? ¿Desde qué perspectiva? Buena pregunta, Yadesi. Repito, no todos los casos o los textos bíblicos de los evangelios donde Jesucristo expulsa a los demonios o se enfrentan a endemoniados, o que la Reina Valera o una traducción al español diga endemoniado, no necesariamente significa que esa persona estaba poseída por un ente, por un poder sobrenatural, por un ente maligno. Así es. No necesariamente. Puede ser que tenía un problema de enfermedad o tenía un mal carácter o un vicio. En este caso, el texto que usted leyó, ¿a cuál de las dos posibilidades se refiere? Se refiere a una deformación de carácter, a un vicio. No se refiere a un ente maligno o a un poder sobrenatural llamado demonio o diablo. No. Ahora usted me preguntan, ¿cómo lo demuestro? Hay que saber griego, la exégesis. Ahí entran los estudios gramaticales, gramatical histórico, entran todas las peripecias del texto en griego. Pero sí se refiere que María Magdalena no significa que tuvo 7 espíritus malos, 7 demonios. No, se refiere que era una mujer que tuvo muchos defectos, muchos vicios y que de pronto tenía problemas psicológicos y que Dios con Jesucristo la sanó. Eso es todo. El número 7, ¿qué significa aquí en esta historia con María Magdalena? En el contexto judío significa la perfección. O sea que si hacemos una hermenéutica, significa que esta mujer tenía problemas, un trastorno psicológico, tenía problemas patológicos muy fuertes. Mucho, mire, en la tradición cristiana de la Iglesia Católica medieval, conciben a María Magdalena que uno de sus pecados es la prostitución. Eso lo da a entender, pero no necesariamente puede ser eso, o puede ser que sí. Entonces, si fuera la prostitución, significaba que tenía un problema patológico. A eso también lo llaman demonio. No porque esté el demonio ahí, sino por su inclinación a algo negativo, por una fuerza espiritual negativa. Muy bien, Yatensi. Ahora nos trasladamos a Efesios. Cuando leemos Efesios capítulo 6, pareciera que hay una categoría de demonios, porque estos textos mencionan principados, potestades, gobernadores, huestes. ¿Hay una categoría? ¿Existe una categoría para los demonios? En la teología paulina sí, porque usted me hizo una pregunta en el programa pasado, si el judaísmo del Antiguo Testamento creía en demonios. Dije que sí, pero la demonología estaba por debajo de la soberanía divina. Y eso ya lo hablamos en el programa pasado. Ahora, en el Nuevo Testamento, la concepción de la demonología en el Nuevo Testamento se debe a varias vertientes. Primero, el Nuevo Testamento hereda la tradición de la demonología de pueblos semitas o pueblos circundantes a Israel. Un ejemplo,
el pueblo sumerio acadio que sí creía en demonios en forma literal. Habían entes sobrenaturales negativos que traían inclusive sequías, hambruna y la muerte, y demonios que estaban en la vegetación, demonios de la plaga. Ok. Y también los cananeos, donde Israel tuvo contacto cuando tomaron la tierra prometida como posesión. Entonces las tribus nómadas que vivían de la agricultura creían en demonios, y uno de ellas Azel. Entonces los griegos tenían un concepto negativo y positivo de los demonios, y ya lo expliqué. Sí, sí. Un ente malo o también una fuerza negativa espiritual. Sí. Ahora, con todas esas influencias, hay una concepción, hay una demonología muy bien elaborada en el Nuevo Testamento. Y Pablo creía que había varias esferas demoníacas. Ya. Varios episodios había, así como creía que en el mundo celestial habían ángeles, querubines, arcángeles, también habían varias esferas de demonios. Entonces, y también ¿a qué se debe esto? Por una influencia del dualismo griego en la figura de Platón. Mire, siempre se ha dicho. ¿Y qué influenció a Pablo? ¿Qué influenció a Pablo? Siempre se ha dicho que uno de los filósofos que más influenció en la teología paulina fue Pablo, porque él concebía el mundo en una dualidad. Había un mundo espiritual bueno, el eidos, y un mundo material negativo. Entonces, bajo esa influencia dualista de Platón en Pablo, él también concibe la demonología en varias categorías. ¿La Septuaginta no tiene nada que ver en esta influencia o sí? Sí, mucho. Porque la Septuaginta griega ya categoriza los demonios en varias esferas, cosa que la propia Biblia hebrea no lo hace. ¿Ya? Porque la demonología del Antiguo Testamento no era fuerte por el monoteísmo a Dios, al único Dios que era Jehová. Yatensi, pasando a otra época y que está muy relacionada con la pregunta de Daniel. ¿Hay una relación entre demonios y espiritismo? ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? ¿En qué época de la historia vemos esto? El tema de la demonología fue tomando cuerpo, fuerza en la historia de la iglesia. Cuéntenos. Ya los santos padres como Hipólito, Ireneo de León, los padres capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Basilio el Grande, ya concebían la influencia demoníaca. Ya estaban ellos haciendo una teología de cómo era la naturaleza de la demonología. Okay. Entonces muchos de ellos dicen que Satanás fue el ángel caído, que hace referencia al Antiguo Testamento, y que debajo de Satanás, que fue el ángel caído, el famoso Luzbel antes de caer, y ahora Lucifer, tenía a su disposición otros ángeles que también cayeron. Ya. Entonces, el jefe principal era Lucifer, el propio diablo, el diabolos, el calumniador. Pero debajo de él habían muchos demonios que también fueron ángeles caídos. Entonces, ya ellos creían en las posesiones demoníacas, y la iglesia medieval, ya de la iglesia antigua, a partir del siglo IV, siglo V, y en la época de Agustín de Hipona, ya había una institución que se llamó el exorcismo. Okay. El exorcismo era un acto de liberación. Nosotros los protestantes lo llamamos la liberación. Sí, correcto. Pero ellos lo llamaban exorcismo, que era todo un arte prolijo de cómo expulsar demonios reales que habían poseído un ser humano. Entonces, esto se fue engordando, y también el tema de la demonología se fue nutriendo con la demonología de otras culturas que el cristianismo evangelizó. Un ejemplo, los pueblos germanos, que ahora es Alemania y los Países Bajos. Y esa evangelización empezó con el famoso rey Carlos, el famoso emperador del antiguo imperio alemán, que se llamó el Sacro Imperio Romano, que era el antiguo imperio alemán, con Carlos V, que fue un emperador cristiano en Alemania y los Países Bajos y hacia Occidente. Ya en el siglo IX, siglo X, siglo XI, se empezó la evangelización a los pueblos germanos, y ellos creían en el ocultismo. Ellos manejaban mucho unas creencias sobre el poder maligno, y se mezcló con el cristianismo y también con otras creencias de otros pueblos, y se formó algo tan
tan terrible que fue la demonología medieval, que ahí nació el concepto de la brujería. Háblenos un poquito, Yatensi, sobre ese concepto de la brujería. La concepción de las brujas, y bueno, a veces ha habido mucho machismo, pero también habían brujos, nace en Alemania. ¿Ya? En Alemania, en el siglo X, ellos creían en una famosa diosa mala, una demonia. ¿Ya? Y eso era en Alemania, que traía enfermedades, mataba niños, etcétera, etcétera. Y con la evangelización de esos pueblos se mezcló el concepto de una diosa, de una demonia femenina, con la creencia cristiana, y ahí nació el concepto formal de la brujería. Esto no quiere decir que no existía antes, sí existía, pero formalmente fue una herencia de los pueblos germanos bárbaros. Entonces, ya decía, en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, la brujería fue fuerte en Europa Occidental, que la iglesia medieval católica, para reprimir las brujerías, inclusive la magia negra y el ocultismo medieval, tuvieron que instaurar la famosa Santa Inquisición. ¿Ya? En el siglo XIII. A finales del siglo XIII se instauró la Santa Inquisición, que fue un mecanismo que para mí fue negativo para reprimir la brujería y el ocultismo y las misas negras que ya había en la Europa Occidental, nacido en la antigua Alemania. Entonces ahí nació la famosa Santa Inquisición, y se cuenta la historia que en los siglos XIV y XV, en Francia, en España, en toda la Europa Occidental, mataron miles y miles de brujos y brujas, más brujas, sospechosos del ocultismo. ¿Cómo las mataron? ¿Cuáles eran sus métodos? Bueno, se sacó la teología de la purificación. Ya el tema del purgatorio ¿Ya? se había forjado como doctrina. Y usted sabe que el purgatorio ya fue doctrina con un edicto del Papa Gregorio I, Gregorio Magnum, que fue un obispo romano. Y ya el purgatorio figuraba como una doctrina formal de la Iglesia Católica. Hay que recordar que la teología del purgatorio ya nace con San Agustín. Pero cuidado, ya la idea de purificar almas tiene una idea muy vaga en el siglo II a.C. por la influencia griega en el judaísmo cercano a Jesucristo. Bueno, eso es para otro programa. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? El purgatorio era un estado intermedio entre el infierno y el cielo. Entonces ellos decían, si un alma pecaminosa cuando estaba en la tierra mató por 20 años, no vale condenarlo en el infierno por todos los siglos. No es justo. Mejor démosle la esperanza de que purgue sus penas por 20, 50, 100 años. Entonces, el purgatorio era la esperanza de que era castigado, era quemado, era como una cárcel, pero después de pagar la pena se iba al cielo. Entonces, ¿qué hay un problema? Siempre el purgatorio, y eso ya nació con la figura de Dante, el infierno, que ya lo hablamos. Así es. Se metió un poquito el tema de las llamas. Las llamas en la teología de la iglesia medieval significaba purificar, porque el purgatorio estaba asociado con las llamas. Entonces, cuando habían brujos y brujas, eran ejecutados, los quemaban. Ya. ¿Y por qué los quemaban? La muerte más natural era quemarlos vivos, porque para la iglesia medieval quemarlos era una forma de purificar el alma, y con la idea de darle al alma bruja o a ese brujo la oportunidad que al final vaya al cielo. Pero tenía que purgar sus penas. Entonces, el ejecutarlo con llama era un ritual, un sacramento de purificación. Mire, eso era algo muy complicado, porque era toda una misa, un ceremonial cuando ejecutaban a un brujo, a una bruja, a un hereje. Ya. Quemarlos, y eso se llamó el Santo Oficio, que siempre lo presidían los famosos dominicos o los antiguos franciscanos. Cuando nos trasladamos a la Reforma, ¿qué era lo que le atormentaba a Lutero? Bueno, Lutero realmente también discrepó con la Santa Inquisición. Aunque él también se salvó de la hoguera, Lutero fue candidato a ser ejecutado por hereje, y si lo ejecutaban, lo quemaban para salvar su alma. Ahora, la Reforma Protestante ya no estuvo de acuerdo con la Santa Inquisición, se apartó. Aunque la Reforma Protestante siempre estuvo en contra de las brujerías, del ocultismo, del satanismo, de la misa negra, pero lo veían como un pecado, pero no hablaron de
quemarlos o ejecutarlos. Pero Lutero o Calvino en algún momento expresaron algo sobre los demonios. Ellos creían en demonios, ¿Ya? y creyeron en el exorcismo. Ajá. Inclusive las iglesias históricas como las iglesias luteranas, reformadas, calvinistas, presbiterianas, seguían creyendo en las posesiones demoníacas. Ujú. Y creían en el exorcismo. Lo que ellos se apartaron del catolicismo fue lo que es la mariología, Ok. el tema de la idolatría. Pero en sí, en el tema doctrinal, seguían creyendo lo mismo que la iglesia católica medieval. ¿Brujería y santería es lo mismo o hay alguna diferencia? Bueno, es lo mismo, con Ujú. algunas expresiones un poquito diferentes de acuerdo a los pueblos. Todo lo que es la santería nace más en las islas del Caribe, ¿Ya? en Jamaica, Haití, hay más esas expresiones, pero la brujería tenía su propia identidad como tal. Ahora, Yatensi, hemos visto que muchas personas han confundido el tema de los demonios con algunas enfermedades como esquizofrenia o epilepsia y algunas otras más. ¿Por qué? ¿Por qué se ha confundido eso? Mire, Yadesi, hay un movimiento muy fuerte que se llama el neopentecostalismo. Ujú. Y de los fenómenos que está asociado al neopentecostalismo es precisamente la famosa guerra espiritual. Ay, Yadesi, la famosa guerra espiritual que nació en ciertas iglesias en Norteamérica, en Centroamérica, y hasta hubieron teólogos que la avalaron, y teólogas. Ahora, la guerra espiritual como una expresión del neopentecostalismo fue muy exagerado. Inclusive se trabajó el mapeo, trabajar el mapa conceptual de los demonios, ¿Ya? y también cómo expulsar demonios. Ujú, ujú. Ahora, y eso hasta el día de hoy se ha infiltrado mucho en las iglesias pentecostales y más neopentecostales, porque toda persona que se comporte diferente es sospechoso a un demonio. Ujú. Ahora, tengan cuidado. Jesucristo lo tuvo. Jesucristo, cuando aplicó la guerra espiritual, Él no solamente lo aplicó para los demonios, sino para enfermedades. Eso ya lo expliqué. Habían endemoniados, que la traducción no me gusta, que decía, y se acercó un endemoniado. La traducción no es buena, porque no necesariamente no era un demonio, era un daimon que podía significar un problema psicológico, una epilepsia o un problema mental. Ujú. Entonces, cuando a Jesucristo le presentaron personas, ahí entra la traducción, por eso es bueno estudiar griego, no significaba que estaba poseído por un demonio, no, sino que tenía un mal hábito, tenía una personalidad patológica, vivía una enfermedad como una esquizofrenia, que aunque no se identifica en su tiempo, o sea, presentaban conductas diferentes, entonces eso era un endemoniado. Ujú. Ahora, pero si hay casos que Jesús sí expulsó demonios de verdad. Ujú. Hay las dos verdades, las dos historias. Ahora, hay muchas personas que tienen epilepsia. Sí. E inclusive, actualmente la psiquiatría moderna critica la guerra espiritual de nosotros los cristianos. Porque resulta que se ha descubierto que en ciertas patologías presentan los síntomas comunes de un demoniado. Botan espuma, Ujú. se tuercen, convulsionan, Ujú. inclusive desarrollan una gran fuerza. Y hay una enfermedad en psiquiatría que se llama la famosa personalidad o el trastorno Ujú. disociativo de la histeria. El trastorno disociativo de la histeria se parece a los síntomas de un endemoniado. Convulsionan e inclusive desarrollan personalidad múltiple. Ujú. Porque uno de los síntomas de un endemoniado es adquirir o incorporar otra identidad. Ujú. Y los que sufren de trastorno disociativo de identidad también asumen otra identidad. Entonces no hay que confundir de una posesión demoníaca con un problema de trastorno Pero disociativo. ¿cómo se pueden identificar entonces? Bueno, ¿Y quién los puede identificar? los pastores deben ser muy sabios. ¿Ya? Hay apelo al don del discernimiento. Ujú. Y el problema que eso está pasando, están Ujú. confundiendo esos trastornos disociativos como si fueran posesiones demoníacas y no lo son. Ujú. Eso hay que tratarlo desde la psiquiatría, desde la psicología. Pero sí, yo sí creo que hay posesiones demoníacas reales. Ujú. Sí lo hay, porque el Nuevo Testamento lo habla, que sí merecen una guerra espiritual, merece una liberación, y los católicos lo llaman el sacramento o el exorcismo, que era todo una institución.
Ahora, Yatensi, según la experiencia, cuando una persona está endemoniada, cuando una persona está poseída, comienza a hablar en otras lenguas también en su manifestación. Comienza a hablar en otras lenguas, también tiene la habilidad para discernir y decirle a las personas lo que han hecho en su pasado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la Iglesia Católica antigua y medieval ya fijaron un perfil de una sintomatología de cómo era un endemoniado. Ajá. Y uno de los síntomas es que el demonio, habla en lenguas antiguas. Ya. Usa un léxico de lenguas muertas. Y una de las lenguas que usa mucho el demonio es el acadio sumerio, el sumerio acadio, que antes fue el asirio babilonio, el acadio asirio, el asirio o el acadio babilonio. También demonios de la época medieval usaba el latín. Y también usa, inclusive conoce la historia del que le está haciendo el exorcismo o la guerra espiritual. Entonces, ese era un síntoma muy palpable de una persona endemoniada. Ahora, las personas que sufren un trastorno disociativo de identidad ya no usa lenguas antiguas. Ya usa, inclusive cambia de identidad y asume otra identidad. Ya esto ya es un trastorno psicológico. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? Para mi teología no. Porque un cristiano que haya sido buen cristiano, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo y lleva las huellas del Espíritu y lleva a Cristo en su corazón, es difícil. Porque eso ya hablamos cuando hablamos de si la salvación siempre no se pierde. Entonces, bueno, hay muchos videos que los invito a que lo revisen, que están en el canal YouTube, sobre temas que están relacionados con esto que ya hemos tratado. Hace rato usted dijo, cuando Jesús aplicó la guerra espiritual, ¿es correcto decir que Jesús aplicó la guerra espiritual cuando ese es un concepto mucho más moderno? Sí. No digamos, la palabra guerra no existe en los evangelios. Eso ya es más un concepto inventado por la teología neopentecostal de guerra espiritual asociado con Efesios. Ese tema de guerra espiritual lo inspiró Efesios en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, cuando habla de las armaduras del creyente. Pablo no está hablando de guerra, está hablando de armaduras, que es diferente a la guerra. Correcto. Ya casi para terminar este programa, Yatensi, ¿qué es lo que se entiende verdaderamente por guerra espiritual y cuál es su relación con lo demoníaco? El término guerra no está en la Biblia. Claro, la palabra guerra existe, pero no se está usando para la expulsión de demonios en los evangelios, en el caso de Jesús, ni tampoco Pablo está usando el término guerra en Efesios 6 del 10 al 20. Lo que Pablo está usando son las armaduras de un creyente. Y tengan cuidado con Efesios 6 del 10 al 20. Pablo usa el escudo, la espada, la coraza, para defenderse de espíritus malos, pero también para defenderse del pecado. No solamente es una armadura contra el demonio, el diablo, sino es una armadura contra el pecado. En lugar de pecar, use el escudo o la espada o anuncia el evangelio. Entonces hay que de nuevo hacer una exégesis profunda de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, que se ha prestado para una interpretación negativa de una supuesta guerra, al interpretar mal las armas del creyente, que es diferente. Una cosa son armas defensivas y otra cosa son armas de ataque. Para terminar ya el programa, Yatensi, ¿existen los demonios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta inicial de Daniel. Según Jesucristo y según las experiencias del Nuevo Testamento, sí. Tan corta la respuesta. Sí, o sea, no hay. Jesucristo habla de existencia del diablo y de los demonios, y él los expulsó. Lo que yo quiero acotar, que no todas las expulsiones demoníacas de Jesucristo eran en sí demonios. Jesús está curando malos hábitos. Así es. Como le pasó a los 7 demonios que tenía María Magdalena. No eran demonios sobrenaturales, sino malos hábitos. Entonces, esa diferencia hay que hacerlo. Personas con epilepsia que Jesús sanó. Inclusive en Lucas capítulo 13, del 10 al 17, cuando Jesús sanó a una encorvada por 18 años, Jesús dijo, mira, ¿cómo no voy a sanar a esta mujer que estaba atada por Satanás por 18 años? O sea, no significaba que Satanás vino a atarla, sino que estaba enferma. ¿Usted
¿Cree en los demonios? Esa es una pregunta incómoda para Yatensi Bonilla. Yo creo lo que Jesucristo cree. Y punto. Muy bien, muy bien. Amigos y amigas, con esta última pregunta hacia Yatensi Bonilla terminamos nuestro programa y este tema.